La noticia, el salvavidas que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pretende lanzarle a Nicolás Maduro. En medio de la creciente presión militar de Estados Unidos en el sur del Caribe contra el narcoterrorismo, que tienen máxima alerta a la dictadura venezolana, Lula se ofreció como interlocutor entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro. Le planteé la cuestión venezolana diciéndole que, según lo que aparece en los periódicos, la situación con Venezuela se está agravando. Y le dije que sería extremadamente importante en este asunto tener en cuenta la experiencia de Brasil como el país más grande de Sudamérica y el más importante económicamente. Tenemos 8 vecinos que él debería tener en cuenta y Brasil puede ayudar en la relación con Venezuela. La noticia, la tajante y categórica respuesta de María Corina Machado a la propuesta del presidente brasileño. La Premio Nobel de Paz y principal líder de la oposición al régimen tiránico de Maduro se declaró sorprendida y le cuestionó a Lula 3 cosas muy puntuales. Primero, le recordó el fracaso en las gestiones frente a la situación que sufrieron los líderes opositores refugiados en la embajada argentina. 5 líderes que fueron rescatados por Estados Unidos en mayo pasado en la denominada Operación Guacamaya, luego de estar sometidos por la dictadura de Maduro a un infame e inhumano encierro por 412 días. Esto dijo María Corina en entrevista con el espacio La Conversa de la alianza que integran los medios digitales venezolanos Run Run, Tal Cual y El Pitazo. Bueno, en primer lugar, a mí me sorprende mucho este planteamiento, porque después de más de un año, con 5 rehenes que en la embajada de Argentina, bajo protección de Brasil, el gobierno del presidente Lula no logró conseguir ni siquiera 5 salvoconductos. Después de 6 meses sin luz, no logró que pusieran un fusible. Ni un fusible, le recuerda María Corina a Lula, ni un fusible pudo poner para devolverles la luz eléctrica que les cortó de manera malvada y criminal el régimen de Maduro a los refugiados de la embajada argentina bajo control de Brasil. Y como segundo punto, la Nobel de Paz le cuestionó al presidente de Brasil otro fracaso diplomático, el de la solicitud de las actas de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 que Maduro se negó a mostrar. Y después de más de 15 meses pidiendo las actas originales, no logró que le entregara Maduro las actas. Entonces, no sé qué es lo que cree que puede lograr el presidente Lula en este momento. Y María Corina Machado no solo se pregunta qué puede lograr el mandatario brasileño en este momento. La Premio Nobel de Paz, como tercer punto, rechazó que Lula, en su ofrecimiento como mediador, solo hable de 2 partes, el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Maduro. Ahora, una cosa que sí me parece muy grave es que aquí no es, las 2 partes que él hace mención son Estados Unidos y el régimen de Maduro. ¿Ustedes no creen que aquí está ausente la parte más importante? ¿Dónde quedan los venezolanos? ¿O es que los venezolanos en este análisis del presidente Lula no importan? Saludo en Miami, Estados Unidos, a Omar González, líder político de oposición al régimen de Maduro en el exilio, coordinador de Organización Nacional del Partido 20 Venezuela. Es uno de los 5 opositores que fue rescatado por el gobierno de Estados Unidos tras permanecer más de un año en la embajada de Argentina en Caracas, en medio de todo ese asedio permanente del régimen de Maduro. Y gracias a esa operación Guacamaya, hoy está en libertad. Gracias por estar aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes por tener la oportunidad de dirigirme a su vasta audiencia. Y también saludo a nuestra segunda invitada, es Carla Angola, analista y periodista venezolana, quien también nos acompaña hoy para hacer el análisis de la noticia aquí en La Noche. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y a todo el equipo. Comienzo con Omar González. Usted que estuvo allí en esta embajada de Argentina bajo control de Brasil, o por lo menos bajo la representación brasileña que estaba a cargo de este sitio, estuvo allí junto a Magali Meda, Claudia Macero, Pedro Ruchurtu,
y Humberto Villalobos, padeciendo ese encierro, ese constante asedio, sin servicios básicos, sin que pudieran acceder a lo mínimo, a las cosas mínimas que tendrían que tener allí en ese lugar. Nunca pudieron acceder a ellas bajo ese asedio del régimen de Maduro. ¿Cómo recibió esta noticia ahora de parte del presidente Lula de Brasil, que busca él ser un mediador? Se ofreció ahora como el interlocutor entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. No puedo menos que calificar de insólito esta posición del presidente Lula. Insólito porque, como tú bien dices, nosotros somos, con conocimiento de causa, tenemos la posibilidad de calificar de irresponsable, incluso hasta chantajista, este planteamiento de Lula da Silva. Durante más de un año y tantos meses estuvimos sometidos a los vejámenes más oprobiosos bajo la bandera de Brasil, y los diplomáticos de Brasil no fueron capaces ni siquiera de poder entrar a la embajada porque Maduro no se los permitía, y jamás Lula abrió la boca para reclamar el derecho internacional que nos asistía, y mucho menos para proteger los bienes que estaban bajo su custodia. Entonces, ¿con qué cara se va a presentar ahora a plantearse como mediador ante Maduro? Si Maduro se reía en sus caras, en sus narices, y no abrió la boca, no fue capaz, ninguno de ellos, ni el embajador podía entrar a la embajada. Imagínense ustedes, ahora pretende imponerle a Washington que el secretario de Estado, Marco Rubio, salga del manejo del conflicto con Venezuela, cuando ha sido precisamente Estados Unidos, y en la persona de Marco Rubio como secretario de Estado, los que se abocaron a rescatarnos de las garras de la dictadura de Nicolás Maduro y su banda, que tiene usurpando el poder en Venezuela. Esto es absolutamente irresponsable por parte de Lula. Carla, ¿tiene alguna posibilidad de prosperar ese ofrecimiento que ahora hace el señor Lula ante el gobierno de Trump, de presentarse como un interlocutor ante el régimen de Maduro en medio de esta presión tan fuerte que con todo este despliegue militar está haciendo Estados Unidos en este momento en el Caribe contra organizaciones narcocriminales como el Cartel de los Soles dirigido desde Caracas? Que Lula y Trump se acaban de encontrar, acaban de tener esta conversación, y justo después de eso el presidente de Brasil da esta decisión, esta orden para acabar con 170 miembros de organizaciones criminales. Esto me parece importante porque hay allí una influencia, creo que es determinante, de esta administración en esta figura de la región que ha estado más cercana al régimen de Maduro que a la propia María Corina Machado o al gobierno electo de Venezuela. Ahora, que el venezolano de a pie, representado por ese gobierno electo, acepte estar fuera de esas conversaciones, es lo que veo difícil, como lo ve difícil Omar. Además que también hay aquí un tema de autoridad moral. No ha habido de parte de Brasil la intención en hechos de realmente conducir cualquier tipo de conversación o mediación con el narcorrégimen venezolano en favor de los venezolanos o de lo que ya decidieron los venezolanos el 28 de julio. Y eso es crucial aquí. Hay también quienes han sugerido que la propia presidenta de México pueda ser intermediaria, ella en conjunto con Brasil, porque han tenido una alianza importante, sobre todo con el tema de la negociación de paz en Colombia. Algunos dejan por fuera al propio Petro, pero estos dos países quizás pudieran para algunos hasta ofrecerle a Maduro la posibilidad de salir de allí. Pero hay un elemento que no podemos dejar por fuera, y es que cuando Donald Trump le declara la guerra a los carteles de la droga, ha insistido en que cualquier país que asista a cualquiera de esos capos de la droga podría convertirse en un cómplice de manera inmediata, y podrían venir también acciones en su contra. Y recordemos que cada vez que Petro alza la voz, y pareciera que lo hiciera más a favor del cartel, del jefe del cartel, Trump responde con toda la contundencia, no solo después de la desertificación, sino también en las descalificaciones que ha utilizado para el presidente de Colombia. Algunos incluso insisten en que podría hasta venir una orden de captura contra él. Ya los bombardeos no son solo en el Caribe, también se han trasladado al Pacífico, y hay quienes piensan que, mira,
hable Lula, hable Sheinbaum, hable el propio Petro, esto quizás ya no podría ser una opción para el propio Maduro, porque ha sido comparado abiertamente con Al Qaeda, con ISIS. Es decir, ayer el secretario de guerra de Donald Trump estaba frente a sus uniformados diciéndoles: hemos combatido 20 años contra el radicalismo islámico. Esto que ahora tenemos en la región, en el hemisferio occidental, es el Al Qaeda latinoamericano. Y sabemos cómo suele enfrentarse Estados Unidos a ese tipo de amenazas. Y desde enero, Maduro, su cartel, el régimen que representa, están asociados al terrorismo internacional. El más peligroso de ellos, como lo es Hezbollah. Ustedes acaban en Colombia de tener 3 informes de inteligencia que vienen de Medio Oriente, que termina de atar el trabajo de incluso el ELN con el cartel de los soles. Es decir, esta es una organización transnacional de dimensiones ya no regionales, sino globales. Y Donald Trump está repitiendo en cada aparición pública que van a terminar sin vida. No le ha dado aparentemente ninguna otra opción, porque hay quienes le apostaban a que a Estados Unidos le convenía que Maduro fuera presentado en una braga naranja ante las cortes como la del Distrito Sur de Nueva York, para dar información suficiente como para también acabar con el destino de Cuba o Nicaragua. Pero cada vez los especialistas en esta materia empiezan a dudar que Maduro realmente tenga un escenario distinto a entregarse definitivamente o incluso a perder la vida en estas operaciones. No siempre Estados Unidos deja Europa, abandona Europa para traer toda la maquinaria bélica para la región. Esto no se ha visto en 30 años en estas dimensiones, con estos costos en dólares. Y no es una operación que pudiera tener un retroceso y que pudiera empezar a pensar de nuevo en acciones diplomáticas o en conversaciones con ese al que califican como una amenaza que envenena a los estadounidenses. Carla, Omar, como punto clave de la noticia, vamos a repasar aquí en la noche los precedentes de la gestión de Luis Ignacio Lula da Silva, con los que la líder opositora venezolana María Corina Machado le está cuestionando al presidente brasileño su ofrecimiento como interlocutor entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Remitámonos a la época electoral de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. El presidente de Brasil llamó la atención con una declaración. En ese momento, a menos de una semana de las elecciones, le aconsejó a Maduro que tenía que aprender que el que gana se queda y el que pierde se va. Recordemos. Quien pierda las elecciones debe aceptar el resultado, lo sé. Como Maduro, tienes que aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas y te preparas para participar en otras elecciones. Así que espero que esto suceda en Venezuela. Claramente Maduro ignoró las palabras de Lula porque continuó usurpando el poder pese al irrefutable triunfo de la oposición. Mientras la oposición liderada por María Corina Machado pudo demostrar, recolectando y validando cada acta electoral, la victoria del candidato Edmundo González con cerca del 70% de votos, el régimen venezolano se negó a publicar las actas del Consejo Nacional Electoral. Este poder electoral, controlado por la dictadura, declaró a Maduro como el supuesto ganador. Fue ahí entonces que Lula volvió a aparecer, pero no para recordarle a Maduro que tenía que entregar el poder, sino para solicitarle de manera conjunta con los gobiernos de Colombia y de México la publicación de las actas. Lo que queremos es que el Consejo Nacional que se encargó de las elecciones diga públicamente quién ganó las elecciones, porque hasta ahora nadie ha dicho quién ganó. Tienen que presentar los datos. Bueno, los datos deben ser presentados por algo que sea fiable. El Consejo Electoral Nacional, que cuenta con miembros de la oposición, podría hacerlo, pero él no los envió al Consejo, los envió a tribunales, a su Tribunal Supremo. Pero al mismo tiempo que Lula da Silva pedía infructuosamente al régimen de Maduro la publicación de las actas del 28 de julio de 2024, se atrevió a proponer descaradamente unas nuevas elecciones. Lo propuso cuando apenas habían pasado 15 días de los comicios y pese a que él mismo admitía que Maduro le debía una explicación al mundo. Él sabe que le debe una explicación a la sociedad brasileña y al mundo.
Si él es sensato, podría intentar apelar al pueblo de Venezuela. Tal vez incluso organizar nuevas elecciones, establecer criterios para que todos los candidatos participen, crear un comité electoral multipartidista en el que todos participen y permitan que observadores de todo el mundo supervisen las elecciones. Omar González, aquí repasábamos estas declaraciones de Lula da Silva frente al régimen venezolano tras estas elecciones del 28 de julio del 24. ¿Qué se puede pensar con todos estos antecedentes, Omar? Esas intenciones de Lula, de la diplomacia, primero diciendo que si perdía Maduro se tenía que ir, que tenía que aceptarlo, luego, tras el rotundo éxito de la oposición en las urnas, que mostrara las actas, tampoco las mostró, luego se atrevió, como vimos, a insinuar que Maduro debería entonces convocar nuevas elecciones y ahora que pues quiere ser mediador entre Estados Unidos y el régimen de Caracas. ¿Qué puede haber detrás de esa intención y que se dé en este momento, la de Lula da Silva? Primero, permíteme saludar a mi colega Carla Angola. Es un honor estar compartiendo pantalla con Jorge y con toda la audiencia. Sí, pareciera que estamos hablando de un individuo con personalidad múltiple. Parecieran personas diferentes. Una sensata cuando dijo que el que perdía las elecciones tenía que entregar. Y Maduro se robó las elecciones y no las entregó. Y el otro exigiendo que se repitan las elecciones cuando millones de venezolanos ya habían elegido al presidente legítimo de Venezuela, al doctor Edmundo González Urrutia. Yo creo que en el fondo la doble personalidad o múltiple personalidad de Lula que ha manifestado en estas declaraciones se debe a su doble papel, a la de dirigente político de un país inmenso, importante como es Brasil, y el otro como coordinador del Foro de Sao Paulo. Se quita el disfraz de presidente y se pone el disfraz de coordinador, de heredero de Fidel Castro en la conducción del Foro de Sao Paulo. Y en lugar de defender la libertad, defiende tiranías, como es el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices, o como lo es el de Díaz-Canel en Cuba, o como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, por un lado, reconoce que Maduro no ha entregado las actas y ahora pretende pedir que vuelva a repetir las elecciones que perdió y que se la robó descaradamente. Aquí estamos frente a un hecho evidentemente grave para el vecino país de Brasil. Brasil tenía una cancillería, un ministerio de relaciones exteriores respetado en el mundo entero, Itamaraty, de gente muy profesional. Y con Lula, bueno, como pasa en todos estos países socialistas sometidos a la bota de la opresión de la izquierda, esa que quiere mantener a los pueblos sometidos a una ideología que lo que hace es crear miseria, producir miseria. Entonces, Itamaraty la tiró al bote de la basura y, bueno, ahora pretende servir de mediador para seguir favoreciendo a sus pupilos, como es el caso de Maduro, para que siga destruyendo y saqueando Venezuela, a Díaz-Canel para que termine de destruir Cuba después de los hermanos Castro, y desde luego a Daniel Ortega. Y sabiendo que las violaciones descaradas de derechos humanos que está cometiendo en nuestro país Maduro, son cientos, son miles los venezolanos en las inmundas cárceles de Maduro, son miles los que han sido torturados, son mujeres, son jóvenes, inocentes, que solo por levantar la voz contra un régimen usurpador como el de Nicolás Maduro están purgando penas de prisión sin haber cometido ningún delito. Esta represión ha sido sustanciada por los organismos internacionales, por expertos de las organizaciones no gubernamentales que han sido expulsadas de nuestro país. Y más grave aún es la destrucción que hay en este momento en Venezuela. En Venezuela hay una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas. Entonces, ¿cómo Lula se atreve a poner en duda lo que los venezolanos, en su inmensa mayoría, han pagado con su sangre, la búsqueda de la libertad? Pero obviamente Lula
con el sombrero de coordinador del Foro de Sao Paulo, lo que defiende son las tiranías, no la libertad de los pueblos. Carla Angola, ¿cómo interpreta usted esta multiplicidad de versiones del presidente de Brasil, Lula da Silva? ¿Qué negociar después de un año, ya casi un año y 4 meses después de la derrota electoral del régimen que no la reconoció, de ese triunfo de Edmundo González? ¿Qué negociar? Permíteme manifestarle mi absoluta admiración a Omar también. Gracias, querido Omar, por todo lo que representa. Yo entiendo lo que hemos tratado de exponer esta tarde, pero hay un detalle que debemos tomar en cuenta que ahora me vino a la mente, ¿no? Si esta operación en el Caribe de Donald Trump termina siendo pues una operación que sea rápida, que sea efectiva, ataques que pudieran acelerarse, y el gobierno electo toma el poder, la transición comienza en Venezuela, nosotros debemos tomar en cuenta que vamos a necesitar algún tipo de contacto con Brasil y Colombia, que son nuestros países fronterizos. Y Lula va a quedarse allí al menos hasta octubre del 2026. Petro se queda hasta marzo, sería. Y vamos a tener que lidiar con esos dos gobiernos de alguna manera. Es decir, que va a llegar un punto en el que esas conversaciones van a tener que abrirse. Pero hay un error del que parte Lula y tiene que ver con seguir manejando, seguir comprendiendo esto, o querer interpretarlo, aun con todas las evidencias que tienen, como un asunto político, como un asunto de diplomacia. Y no concluir definitivamente que aquí lo que se enfrenta es a una organización criminal de dimensiones mundiales. Vuelvo a esto, porque ahora en las operaciones que ha hecho el propio Lula da Silva, que fíjate, cuando Donald Trump lleva adelante el uso de la fuerza letal, eso genera indignación en la izquierda latinoamericana y en el propio Maduro. Pero cuando Lula da Silva usa la misma fuerza letal, hay silencio absoluto, porque esto es un tema de identidad ideológica y de conveniencia y de intereses. Entonces, muchas veces uno siente que lo que motiva, que lo que impulsa a este tipo de países es simplemente tener como prioridad lo que pudiera, a lo que quieren pertenecer, con aquello con lo que se identifican, y no necesariamente el bienestar de los pueblos hermanos de América Latina, porque ahora en esta operación de Lula contra el Comando Vermelho en Brasil, en Río de Janeiro, dos organizaciones a las que prácticamente desmantelan allí, encuentran 2 FAL fusil de las Fuerzas Armadas de Venezuela, del régimen ahora. Entonces hay aquí una certeza que tienen todos los países de la región de cuánto ha penetrado esta organización criminal en sus propias realidades. Creo que aquí el cambio es incluso hasta desde la concepción, como te digo, desde la doctrina. Fíjate que el propio Trump ya no apela a la doctrina Monroe. Sí, para tratar con Rusia y con China, y les dice, este es mi hemisferio. Te estoy haciendo este despliegue militar no solo para amedrentar o para presionar o para buscar una fractura o una desarticulación del cartel que controla o coordina Maduro. Te la estoy exhibiendo también a ti, para que recuerdes que este es mi territorio y no te quiero a ti. Me reúno con Xi Jinping y probablemente allí hablaron de eso. Rusia está ocupada de su propio conflicto, porque Trump dice, yo me retiro de allí, se lo dejo a la OTAN, incluso saco las unidades que tenía en Europa para traerlas a mi campo de batalla. Y al mismo tiempo, Donald Trump te dice, cambia la doctrina, ya no es la doctrina Monroe, es mi propia doctrina. Voy contra enemigos combatientes que son una amenaza para mí, y además voy a desarticularlos y a desmontar este sistema que ha venido amenazando a sus propios países y que ahora me amenaza a mí. Creo que es un cambio bastante radical que estábamos viendo, y es muy interesantísimo desde el punto de vista geopolítico. Sí. Permítanme, antes de hacer una primera pausa en el programa La Noche, integrar a esta hora desde Madrid, España, a Antonio Ledesma, líder de la oposición venezolana en el exilio, coordinador del Consejo Político Internacional de la líder de oposición y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, exalcalde metropolitano de Caracas. Gracias por estar aquí en La Noche, y quiero preguntarle, desde su perspectiva, ¿qué está buscando ahora el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuando pretende una supuesta nueva interlocución con el régimen de Maduro, entre la administración Trump y el dictador Maduro? En primer lugar, buenas noches. Un saludo para nuestro querido Omar González y, por supuesto, para nuestra apreciada y admirada Carla. Bueno, Lula está buscando lo que se había perdido desde que comenzó a pedirle a Maduro las actas. Él y Petro,
lleva más de un año diciéndole a Maduro que presente las actas, cosa que no va a hacer el dictador Maduro, porque las esconde, porque son al fin y al cabo las mismas actas que Edmundo González y María Corina Machado le han mostrado al mundo, que están ahora depositadas en la bóveda del Banco Central de Panamá y que son las pruebas fehacientes de que, muy a pesar de toda la escalada de adversidades que puso en el camino electoral la dictadura de Maduro, casi 8 millones de venezolanos decretaron o establecieron un mandato para un cambio de régimen en el país, ese mandato soberano que está más vigente que nunca y que Dios mediante van a ser efectivos tanto Edmundo González como María Corina Machado, quienes simbolizan el liderazgo llamados a presidir el gobierno de transición, que será también la oportunidad para dejar como parte del pasado este oscurantismo, esta dictadura que ha hundido en el abismo de la pobreza, como lo decía Omar, al pueblo de Venezuela, y sumar a nuestro país en estos cambios a los que se refería Carla, que afortunadamente están alcanzándose, yo diría que con base a la doctrina Machado, porque así como existe la doctrina Betancourt, la doctrina Monroy, para mí existe a partir de este nuevo ciclo la doctrina Machado, que tiene como elemento medular al ciudadano como protagonista de los cambios que se vienen dando en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, y como lo han sido los venezolanos que han llevado adelante esta épica que ha deslumbrado al mundo, tanto así que María Corina Machado ha recibido el Premio Nobel de la Paz, un laurel que ella de manera generosa comparte con los venezolanos que nunca se han rendido, que se han mantenido en pie de lucha, que se han podido levantar de todos los traspiés que hemos experimentado en estos más de 5 lustros resistiendo los embates de esta tiranía de la cual Dios mediante nos vamos a librar lo más pronto posible. La doctrina Machado y ese fervor por la democracia y la libertad de Venezuela que no cesa. Todos los días es más fuerte, pese a todas las pretensiones de la persecución del régimen de Maduro. Yo quiero agradecerle a Omar González, líder político de oposición en el exilio, por habernos acompañado en esta primera parte del programa La Noche, analizando todo lo que implica este nuevo salvavidas que el señor Lula da Silva pretende lanzarle al dictador Maduro con Estados Unidos. Gracias por estar aquí en La Noche. Muchas gracias a ustedes. Un placer, realmente. Saludos, Antonio. Saludos, Carla. Nosotros hacemos una pausa y al regresar yo continúo con Antonio Ledesma y con la periodista Carla Angola, porque vamos a analizar toda esta serie de amenazas transnacionales del régimen de Maduro, lo que ha sucedido con las agresiones, con los atentados a algunos de los líderes opositores en Bogotá, Colombia, y también las amenazas que llegan a Europa, en el caso también de Antonio Ledesma, y también la bárbara intención del régimen de Maduro de despojar de la nacionalidad a líderes opositores en el exilio. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el programa La Noche. Mientras el presidente de Brasil se ofrece como interlocutor entre Washington y Caracas, el régimen tiránico de Maduro se vale de nuevas artimañas en su ya sistemática persecución a la oposición democrática. Ahora la dictadura pretende imponer una despreciable táctica del régimen de Ortega Murillo de Nicaragua. Maduro le solicitó esta semana al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que obedece órdenes de él, de la dictadura, despojar de la nacionalidad venezolana al líder opositor en el exilio, Leopoldo López, por supuesta traición a la patria. Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional en base al artículo 130 para que agente vendepatria que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y la Constitución.
Desde Madrid, España, donde se encuentra exiliado hace 5 años, Leopoldo López respondió con firmeza a las nuevas amenazas del régimen de Maduro. Señaló que la Constitución de Venezuela es muy clara, que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de la nacionalidad. Y además recordó que el dictador Maduro nunca ha podido presentar su partida de nacimiento. La Constitución de Venezuela es muy clara, dice en el artículo 35, los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Es una norma expresa, tácita, que no tiene interpretación. Lo que sí tiene interpretación son los venezolanos por naturaleza. Todos sabemos que Nicolás Maduro nunca ha podido presentar su partida de nacimiento como venezolano porque todos presumimos que nació en Colombia. Pero eso es un asunto menor de lo que realmente está en juego aquí, que es el uso total y absolutamente arbitrario del poder, en este caso y en todos los casos. Y por eso es que Nicolás Maduro tiene que salir del poder. Pero la amenaza del supuesto despojo de nacionalidad no solo ha recaído sobre Leopoldo López. El régimen de Maduro sumó otra lista de opositores para el mismo objetivo. Luis Ratti, autodenominado opositor pero alineado a la dictadura, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para radicar la solicitud en la que incluyó a personas como la Nobel de Paz, María Corina Machado, el presidente electo Edmundo González Urrutia, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien nos acompaña hoy, así como las periodistas Nitú Pérez Osuna y Carla Angola, con quien también estamos hablando. Entre otros, reconocidos activistas venezolanos y defensores de los derechos humanos. El proceso se inicia y esperamos de que esto sea rápido y que exista la justicia por la soberanía y la paz de nuestro país. No a la guerra. Venezuela es un país de amor, de paz y un país con una gran alegría y nadie nos lo va a quitar. Que Dios te bendiga, Venezuela. Exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, ¿de qué clase de justicia es a la que hace referencia el señor Luis Ratti cuando lleva al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen, esta solicitud del supuesto despojo que él está exigiendo de la nacionalidad a líderes políticos opositores, entre los que usted se encuentra? Mire, yo sigo el consejo de María Corina y de Edmundo González de no perder el foco. Lo que quiere el dictador Maduro es que no hagamos, por ejemplo, la comparación de que hace algunos días la humanidad celebró que fueran liberados 20 rehenes. El mundo celebró que hubiesen liberado a 20 rehenes que estaban en la Franja de Gaza, secuestrados por estos factores de Hamás. Pues bien, en lo que va del mes de octubre, lo que tiene que saber el mundo entero es que Nicolás Maduro tiene 43 rehenes más. Lo que Maduro no quiere que hablemos es que el pasado 22 de septiembre en la ONU se presentó el nuevo informe de la Comisión del Grupo Independiente de Determinación de los Hechos, que indica que Maduro sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, que Maduro ejecuta métodos viles, crueles, como desapariciones forzadas, incluido el yerno del presidente Edmundo González, que lleva más de 10 meses desaparecido, que Maduro es responsable de ejecuciones extrajudiciales. Maduro no quiere que hablemos que mientras en este momento estamos haciendo esta conversación, hay mujeres muriendo en Venezuela porque padecen un cáncer de mama y no tienen cómo hacerse una quimioterapia. Lo que tenemos nosotros es que arrebatarle esta usurpación que Maduro ejerce del poder, porque en Venezuela hay un presidente electo que se llama Edmundo González Urrutia y hay una líder que está guiándonos por esa senda en la que Maduro ha colocado todo tipo de obstáculos y ya es hora de que no sigamos cayendo en trampitas como esa, por ejemplo, de un diálogo en un país donde ya llevamos 16 diálogos. ¿Qué diálogo? ¿Qué negociación? Si Lula quiere realmente ayudar, bueno, ayude para que Maduro, de una vez por todas, desaloje el poder que usurpa y se defina desde ya cuándo y cómo se inicia el gobierno de transición que van a liderar Edmundo González y María Corina Machado. Carla Angola, ¿usted cómo recibe esta nueva amenaza, esta nueva artimaña del régimen ahora pretendiendo despojar de la nacionalidad venezolana a líderes de oposición? También usted está en esta lista
y pasando incluso por encima de la Constitución. ¿Usted cómo analiza esto? Sí, mira, yo coincido con el alcalde en el sentido que debemos concentrarnos en lo que hemos estado peleando estos 26 años, pero solo quiero hacer una referencia breve a lo que tú comentas, porque yo sí siento que esta es una mutilación peligrosa. ¿En qué sentido? En que no es que ahora nos están despojando de derechos a quienes hemos sido mencionados en esa lista. Recuerda a cada venezolano en el mundo quien no puede renovar un pasaporte y todos los problemas que eso conlleva. No pueden ni viajar, ni estabilizarse, ni regularizarse en una nación justamente por tener un pasaporte vencido. Pero el régimen, según el testimonio en el Senado de Marshall Billingsley, quien fue funcionario de Donald Trump y también funcionario de operaciones especiales luego del 9/11, demostró o confirmó con evidencia que Maduro sí le ha entregado más de 10.000 pasaportes, entre 10.000 y 70.000, porque hay cifras que son bastante variopintas, a milicias o a células de Hezbollah, a sirios, a libios, y además ellos tienen la terrible sospecha que con una frontera abierta como estuvo en estos pasados 4 años, pudieron haber penetrado incluso la frontera de los Estados Unidos. Entonces, ese es el tipo de castigo permanente que el régimen imparte no solo a quienes estamos en este programa, a cualquier venezolano de a pie. ¿Sabes cuántos periodistas, cuántos luchadores de derechos humanos con un pasaporte anulado? Porque esa fue como la primera parte. Primero lo anulaban o despojaban de ese documento a muchos venezolanos. Intentaron entrar por la frontera con Colombia y los apresaban, los torturaban, los sometían a interrogatorios larguísimos, les destruían la vida, muchos de ellos desaparecidos, porque el tema de la identidad, Maduro pretende asociarlo a la lealtad y resulta que la mayoría de los venezolanos tendremos que quedarnos sin esos documentos porque la fiabilidad no puede contar con nuestra fiabilidad. Es decir, nosotros no somos fiables ni leales al régimen. La mayoría de los venezolanos son fieles a su identidad, a su sentido de pertenencia. Es decir, a mí, yo que soy muy distinta a estos esbirros, a mí sí me duele que se metan con algo tan sagrado, porque esa es mi identidad, lo que yo soy y he sido 12 años en este exilio, es porque nací allí, porque lo aprendí allí, porque me criaron allí y soy más venezolana que nunca en este exilio, porque si yo dijera todo lo que te digo desde Venezuela en este tiempo, hubiera terminado como esos 16 colegas quienes están ahora en un calabozo. Uno de ellos tenía un hermano quien murió, era el único que le proveía alimentos o lo cuidaba o lo visitaba y ya ni siquiera eso tiene. Entonces, mira, este castigo a la disidencia es el castigo a la mayoría de los venezolanos, a 90% de un país dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Pero ¿sabes qué? Yo estoy apostándole a que Maduro nunca pueda, ni su Tribunal Supremo, ni estos voceros que tiene yendo a ese tribunal, que no es tribunal de nada, sino a favor del régimen, que no puedan tener ni siquiera la oportunidad de materializar esta decisión, porque salgan antes del poder a través de cualquier tipo de medida rápida y efectiva que pueda despojarlos de algo que han usurpado, porque la única razón por la que hemos llegado aquí es por la propia responsabilidad de ese régimen. Nosotros no estamos pidiendo, como dicen ellos, que por eso nos declaran apátridas como estos nicaragüenses quienes fueron declarados apátridas, unos 450 por Rosario Murillo y Daniel Ortega. Es decir, el régimen venezolano se va pareciendo cada vez más, esa comparación que tanto detestan, al régimen de Nicaragua. Y esa realidad, y es que ellos pretenden de alguna manera que estas decisiones primero se mantengan en el tiempo o prosperen. Y primero, con un gobierno electo, todo esto va a quedar sin efecto, sin duda alguna. Las leyes van a volver a imperar, el caos va a desaparecer. Pero lo que me parece más interesante es que ellos nos dicen traidores a la patria, porque supuestamente estamos pidiéndole a un gobierno extranjero que agreda a la soberanía, y estamos haciendo precisamente todo lo contrario. Los venezolanos dentro y fuera lo que queremos es defender nuestra soberanía. Estamos pidiendo no una invasión,
invasión, sino que cese la invasión de un régimen usurpador al que ya despojamos del poder el 28 de julio y que cese la invasión del ELN, de las fuerzas Quds, del grupo Wagner, de Cuba, de los cubanos allí que ahora rodean a Maduro, porque el comentario es que él habría reemplazado a todos sus custodios cubanos por justamente la falta de confianza en quienes están más cerca de él, y que también cese la invasión de China y Rusia. Lo que estamos pidiendo, solicitándole al mundo es ayuda para terminar con la invasión no solo de Venezuela, sino del continente. Y eso no nos hace apátridas, nos hace más patriotas que nunca. Carla, definitivamente libreto calcado del régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua. Le agradezco mucho habernos acompañado hoy en el programa La Noche. Gracias a ti de verdad por esta diferencia, ha sido un privilegio. Alcalde, todo mi cariño y admiración también para usted. Gracias por mantenerse allí tan vigente y tan necesario todos estos años. Nosotros hacemos una segunda pausa aquí en el programa La Noche, ya regresamos. Exalcalde Antonio Ledesma, esta semana aquí en los informativos de NTN 24 registrábamos un hecho sobre el recurso que usted ha decidido llevar ante el Ministerio del Interior de España, denunciando toda esta nueva ola de persecución y de amenazas del número 2 de la dictadura, Diosdado Cabello. Quiero preguntarle cuál es la intención con esta denuncia ante el gobierno de España y qué busca con ella desde el exilio, señor exalcalde. Bueno, es dejar constancia de las amenazas que ha lanzado este torturador de la dictadura de Maduro, que es el segundo al mando. A través de los medios de comunicación ha dicho que los disidentes que residimos circunstancialmente en España, los que están en Panamá o los que están en Colombia, podemos ser blancos de atentados. Eso es una amenaza directa. Y no se trata de abogar por mi vida, sino por la vida de miles de venezolanos que estamos en España, que están en Panamá, que están en Colombia o en cualquier otro lugar, como por ejemplo lo que ocurrió en Chile, cuando el teniente Ojeda, según lo que ha dicho el propio presidente Boris y el fiscal de Chile, fue objeto de un sicariato y luego de un crimen horroroso, y que los autores intelectuales de esos delitos son Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y lo que hemos querido es encender esta alerta. Como lo recordaba Carla Angola, recientemente en Colombia fueron tiroteados dos jóvenes venezolanos que primero fueron perseguidos dentro del territorio nacional. Recordemos que se han hecho otras denuncias en otros países como consecuencia de las persecuciones que ha desarrollado la dictadura. Por ejemplo, aquí en España, en el año 2023, se hablaba de 16 miembros de las militares, identificados como militares, que habían sido documentados como miembros del cuerpo diplomático de la dictadura y la embajada de Venezuela aquí en Madrid, que tuvieron que regresar a Venezuela porque hubo una acusación de políticas de espionaje. De allí que lo que queremos es resaltar que aquí en España está el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, que está aquí, todo el equipo de trabajo que lo acompaña, que aquí hay diputados como Dinora Figuera y tantos otros, Ismael García, que hizo la denuncia en el Parlamento de Venezuela por el tema del narcotráfico, que aquí hay periodistas, editores, miles de venezolanos que, como decía Carla, somos disidentes. Y si Maduro va a perseguir y le va a quitar la nacionalidad a quienes disentimos, bueno, tendrá que despojar de la nacionalidad a los millones de venezolanos que sufragaron el 28 de julio del año 2024 por Edmundo y por María Corina, o de los millones de venezolanos que cada vez que se nos convoca un acto público en cualquier plaza de España, allí vamos a estar presentes. De allí que los venezolanos estamos muy claros de cuál es nuestro compromiso irrenunciable, y no es otro que el de honrar esa decisión soberana que tomamos los venezolanos el 28 de julio del año 2024. Exalcalde Ledesma, muchas gracias siempre por su deferencia con el programa La Noche, por trasnochar desde Europa con nosotros. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24, escriban en Twitter a @NTN24, @SegurizatyNTN24, @JAdriánNTN24, La Noche NTN24.